Hoy calle 11 hace esquina con Alpes a 1145. Aquí se encuentra el estudio de Rodrigo Garagarza. Me da muchísimo gusto, señor escultor, que nos recibe en su casa. Qué gusto, Ricardo. Muchas gracias a ti. Qué amable por visitarme. Te lo agradezco. Se siente un poco extraño meterse al lugar de la creación, ¿no? Yo he visto tu escultura, digamos, en lugares públicos. Recuerdo particularmente una en San Miguel de Allende. Pero de pronto encontré el lugar donde se hace, desde el concepto hasta la maqueta, y luego la figura tiene algo de apasionante. Es la guarida. Aquí es la guarida. Aquí es donde tienen que aterrizarse las ideas. Es el chiste. Tú naciste digamos, al arte visual, plástico, como arquitecto. Sí, desde muy chico me gustaba hacer formas con cajas de cartón, con cualquier cosa que yo encontrara por ahí. Me gustaba transformar, recortar, pegar. De pronto tenía la casa de mis papás invadida de maquetas por todos lados, pero todavía no tenían... ¿Te compraron un Lego desde muy chiquito? Me compraban, yo me acuerdo que eran, fíjate que ese era el problema, que no le hacía caso a los juguetes. Tenía yo alguno que otro juguete, no les hacía caso porque yo quería cajas de cartón, era lo que me gustaba. Entonces, y construir con arena, o sea, materiales más naturales, que no me dieran ya el juguete resuelto. Para mí un juguete que ya estaba producido, que ya estaba hecho, me quitaba parte de lo que yo quería hacer. Yo quería hacer el juguete, era lo que me interesaba. ¿Alguien te dijo entonces que tu escultura iba a tener, entre otros, pero particularmente como motivos, los juguetes? Nunca me lo imaginé, fíjate. Eso sí, te soy muy honesto, se fue dando con el tiempo que hubiera ese interés por los juguetes populares, pero originalmente eran más formas geométricas. Te puedo hablar que tenía yo una obsesión y un gusto enorme por el trabajo de Alexander Calder, de Richard Serra, en México de Sebastián, desde luego, que entonces pues me maravillaba, me fascinaba visitar sus piezas y verlas. Sebastián tiene escultura por todo México. Sí, ¿Te reconoces ahí? Siempre lo admiré muchísimo, lo he admirado muchísimo, desde luego. Llega un punto en que sí ahí empiezas tú a buscar tu camino, tu propio lenguaje, pero desde luego te puedo decir que hubo muchos años en donde Sebastián fue, una persona que yo admiré enormemente porque además ha sido el escultor que ha trascendido fronteras de una manera como nadie lo ha hecho en la historia. Les abrió puertas. Sebastián ha expuesto en todo el mundo. Nadie ha resuelto la geometría como la resuelve Sebastián. La verdad, déjame regresar. Un artesano que hace trompos, ¿no? O que hace reguiletes, o que hace matatenas, dices, es tu inspiración. También. ¿Cómo un juguete se vuelve escultural? Fíjate que con el paso del tiempo, después de esta gran admiración por otros escultores y de haber estudiado la carrera de arquitectura, llegué a un punto en el que dije, a ver, ahora y entonces empecé a hacer ciertas construcciones que se inspiraban mucho en objetos de uso común. Me llamaba la atención la forma de una pinza de ropa, ¿no? De colgar ropa. Me llamaba la estructura, el alambrito, cómo se construía y qué pasaba si eso se llevaba a otra escala. Y hacer una secuencia de varias, y ahora qué pasa si esa pieza juega con la gravedad y está colgada, o qué pasa si ahora se construye del piso hacia arriba y es un tótem. Y de igual manera, cuando iba yo a los mercados y veía ese color que había en los juguetes que están puestos en estas superficies diagonales y son como cajones donde hay trompos, pirinolas, matatenas, muñecos de trapo, muchos con cordones, muchos con colores, una laca muy bonita sobre madera de pino, siempre me llamaba la atención. Entonces también dije, a ver qué pasa si de pronto transformamos un pequeño juguetito que es una matatena en algo un poco más grande. Pasa lo que Alicia en el País de las Maravillas. O sea, te vuelves Alicia y sí, estás metido en un empieza... ajedrez inmenso. Exacto. Fíjate que la experiencia del observador cuando una pieza se vuelve de escala urbana, de gran formato, es completamente diferente que cuando tú tienes una pieza en tu mano o sobre una base en un museo, ¿no? Con un capelo. La experiencia es totalmente diferente. Tú puedes rodearla, puedes ver hacia arriba y sigues viendo la pieza, puedes ver hacia abajo y ves la sombra, cómo se proyecta en el piso o en el espejo de agua o en donde esté. Entonces es una experiencia mucho más inmersiva, mucho más, te invita más a poder contemplar, a poder pensar, a poder reflexionar
cuando es, aparte, una pieza de gran formato transforma el entorno. O sea, puede ser una plaza, un parque, donde esté, se va a transformar, ya no va a ser igual por la presencia de ese objeto que tal vez tenga, si el resultado fue favorable, la magia de generar algo en el interior de la persona, ¿no? que es lo bonito. Todo comienza con un dibujo. Todo comienza con un dibujo. Tengo aquí bocetos tuyos y me ha tocado verte que de pronto te apartas de los seres humanos, de nosotros, y te pones a hacer bocetos. Eres bocetista compulsivo. Compulsivo. Sí. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo ocurre el proceso? De pronto ves una imagen y empiezas a dibujarla y luego entiendo que haces ya una columna de esos objetos o un enjambre de esos objetos. Sí, fíjate que curiosamente ahorita que dices que dibujante compulsivo, ahorita me llevaste a la preparatoria cuando yo me sentaba hasta atrás siempre en el salón, porque yo no me interesaba nada la escuela. O sea, entonces yo tenía que estar dibujando. Me sentaba en la última banca con mis hojas de papel y me ponía a dibujar y a dibujar y a dibujar. Y siempre han sido dibujos pequeños. En una hoja a veces puede haber 6, 8, 10, 12 dibujos chiquitos, que cada uno ya representaba una escultura para mí. Ahora, de estos bocetos, aquí mismo, ¿no? En este lugar, santuario de la creación, pasas ya a las maquetas. A las maquetas. Siempre madera, ya no usas cartón. Sí, sigo usando cartón. A veces tus papás te siguen trayendo las cajas de cartón. Las cajas de... Fíjate que paso cuando estudié arquitectura, usábamos un cartón que se llama cartón batería, que es con el que hacíamos las representaciones de las casas o de edificios o lo que fuera. Con lo que se hacen maquetas. Con lo que se hacen las maquetas de la carrera. Y me seguí yo con ese mismo cartón batería, que es el que ven por aquí en las maquetas que tengo en el estudio, y yo con esas con las que siempre trabajo, porque el cartón va a hacer la misma función y va a trabajar muy parecido a cómo va a trabajar la placa de acero. Si tú puedes doblar el cartón de cierta manera, la placa de acero se va a poder doblar de esa manera. Si resistió en cartón, esto no es ley, pero si resiste, normalmente va a resistir o se va a equilibrar o va a tener el mismo movimiento que la placa de acero. Entonces me ha encantado poder representar del dibujo a la maqueta y de la maqueta llevarlo ya a una escala ya en... ¿Te sorprendes a ti mismo cuando pasaste el dibujo a la maqueta? O sea, si hay un milagro ahí, un primer milagro. Yo creo que el primer milagro es el boceto, porque es cuando tú aterrizas de algo que no existe todavía, que es tal vez una idea en el cerebro, que obviamente no viene de la nada. Muchas veces estamos inspirados en cosas que vemos, en vivencias pasadas. O sea, todo esto se va juntando y de pronto sí se aterriza alguna idea. Y para mí el boceto es muy importante porque, número uno, ya no se me va a olvidar la idea, ahí queda. Por lo pronto, que es como matar. ¿Te ha pasado que sueñas una idea y al día siguiente se perdió? Muchas veces y me da mucho coraje, mucho. Entonces por eso duermo con una libreta al lado, para tratar de siempre... ¿Tu compulsión está a ese punto? Sí. ¿Y tu pareja qué dice? No, de repente sí me han cuestionado de hoy ya, bájale un poquito. Pero sí, a veces me despierto en la noche y antes de que se me vaya la idea... ¿Es un cuaderno escribe como Sí, un cuadernito chiquito de dibujo y ahí siempre con una pluma o un lápiz. Y en el coche tengo que tener siempre otro, porque a veces manejando también de pronto en un semáforo pues se ocurre alguna idea de algo que vi por ahí, que puede ser desde algo de publicidad o algo, un mobiliario urbano o alguien que pasó. O sea, algo pasa que también me interesa a veces bocetear. Figuras geométricas, decías que parten del juguete, pero encuentro también aquí entre los bocetos figuras geométricas que parten de la naturaleza. Me acorte. Y ahora nos cuentas cómo te atreves a reproducir la naturaleza, si eso es obra de Dios, y ahora resulta que tú haces variaciones sobre algo que ya estaba ahí. Vamos a corte, estamos con Rodrigo Garagarza, esto es Calle 11, volvemos en un momento. Estamos de vuelta en el estudio del escultor Rodrigo Garagarza. Rodrigo, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Ricardo. Y hablabas hace un momento de los motivos, ¿no? Los motivos del escultor, hablabas de los juguetes, ¿no? La matatena, el trompo, en fin, que lo vemos aquí en tu estudio. Pero también empezamos a hablar de esto,
te motivan los motivos, digamos, o los propósitos que la propia naturaleza te pone enfrente. Y aquí hay figuras pues, que remiten a flores, que remiten a hojas. Ahora te ruego que nos cuentes esa otra fuente de inspiración. Fíjate que acabo de hacer una colaboración muy interesante con una persona que se llama Corina Lawrence. Ya después escucharás de ella, pero ella dijo algo que me encantó y es que uno de los motivos por los que los humanos estamos aquí es para poder ser testigos, ser un reflejo, ser los testigos pues, de la creación, de la naturaleza, ¿no? O sea, nos inventaron como mirones. Como mirones. ¿Para qué estamos los humanos aquí? Pues para ser los que puedan ver y puedan estar conscientes de todo eso, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención ver las plantas, cómo se estructuran, cómo surge, y esto se relaciona un poco con haber estudiado arquitectura, en donde siempre tienes que estar pensando en cómo se va a estructurar un edificio, una casa, una torre, cualquier elemento tiene que tener una estructura, un eje que le dé soporte y que le ayude a luchar con la fuerza de gravedad, y mucha de esa estructura va a reflejar su forma, ¿no? A veces los arquitectos están en pleito con los ingenieros porque buscan unos volados muy grandes y buscan unos retos estructurales gigantes, y a veces los ingenieros dicen, no, bájale y porque si no se va a acusar aquí la estructura. En fin, por esa experiencia que tuve como arquitecto hace muchos años, me encanta ver flores, plantas, ir a los mercados y de repente decir, a ver, ¿qué pasa si se unen esas dos áreas y hacemos un lenguaje en donde haya una estructuración, donde se exalte la posibilidad de algo que va a partir del suelo y va a luchar contra la gravedad y va a tener tal vez placa de acero y tal vez va a tener unos contraventeos o unas diagonales? ¿O qué pasa con todo este lenguaje arquitectónico o arquitectónico efímero que se usa también durante las construcciones, como son los tapiales, los apuntalamientos, las cimbras? Y eso llevarlo ahora a algo figurativo con plantas y flores. Hablemos de los materiales, porque pues, la naturaleza tiene sus peculiares materiales, ¿no? Claro. La madera, por ejemplo, es fantástica. Es fantástica. La madera es un material que es muy resistente, muy resistente, muy durable. Flexible, durable, cálido, que se le pueden dar muchas texturas diferentes, que es un material de lo más noble que hay, es impresionante. Ahora, a veces te topas, lo decía hace un momento, con acero, ¿no? Acero, y cómo hacer que funcione, ¿no? Sí. Decías... El acero... Me explicabas que incluso el alma, ¿no? de las estructuras, a veces utilizando PTRs es una cosa complicada. Sí. ¿Cómo haces justamente para hacer una figura próxima a la naturaleza, pero al mismo tiempo utilizar materiales que ya son de factura humana, pues? Sí, justo ese es el reto, es buscar cómo el acero, por ejemplo, va a cortarse de manera que pueda representar tal vez una estructura que tenga cierta influencia de una planta o de una flor. Y luego también a la hora del acabado, en el metal me ha gustado, por ejemplo, que sea oxidado, porque el oxidado permite que vaya cambiando con el tiempo y eso se acerca más a la naturaleza también. Nosotros hemos estado muy acostumbrados a que a muchas cosas les ponemos pintura, y que sea nuevo, que esté perfecto, que no tenga manchas y ya. Y hay una filosofía antigua japonesa que se llama wabi-sabi, que habla justamente de exaltar el paso del tiempo en los objetos y en las personas también, ¿no? Nosotros vamos a ir envejeciendo y nos van a salir arrugas y nosotros, en lugar de condenar eso, deberíamos de admirarlo, deberíamos decir, ay, qué bueno, ya es una persona que ya vivió 50, 60, 70, 80 años, qué maravilla. Y en la naturaleza y en la escultura es algo que se presta mucho a poder exaltar ese paso del tiempo con granito, con mármol, con diferentes materiales, pero dejarlos que trabajen, que tengan vida. Déjame salir de este estudio. Aquí se hacen los bocetos, aquí haces las maquetas en este espacio solitario, ¿no? Sí, claro. Sí. Contigo esta conversación, pero hay un momento en que esta conversación sale al taller y ahí se vuelve la conversación con el maestro herrero, con el maestro carpintero. De pronto los volúmenes crecen. ¿Qué pasa en ese otro lugar en el cual no estamos hoy? Pero yo trabajo con diferentes talleres externos, no son talleres míos, son talleres de herreros que igual pueden estar haciendo un paso a desnivel o un paso peatonal o una escalera de metal y de pronto por ahí están mis esculturas produciéndose. Entonces son equipos de herreros y de carpinteros con los que llevo trabajando cerca de 10 años.
y que ya me conocen muy bien el sistema de trabajar. Entonces les llevo yo la maqueta, les llevo apuntes ¿Me constructivos. llevas una de estas piezas? Una de estas piezas. ¿Y llevas planos? A veces les llevo los planos constructivos ya con medidas y con escalas y proporciones y todo esto. Y definimos el espesor del metal que se va a usar. Y ellos lo que hacen es que primero se dibuja en AutoCAD, en computadora, en planta, muy parecido a cómo se hace la ropa. Ya ves que los patrones de ropa se ponen en la tela para tratar de aprovechar la mayor cantidad de material posible, que no haya desperdicio. Entonces, de la misma forma, se dibuja todas las piezas, que ese proceso es muy interesante. Después entra a un corte láser o a un corte de inyección de agua y ahí se va cortando el metal. Luego hay que a veces rolar ciertas piezas, entonces se lleva una roladora, que son unos tubos donde se rola el metal. Después a veces hay que hacer conos, entonces otra máquina que va haciendo unos golpes que van generando estos conos. Y luego ya empieza la soldadura. De la soldadura hay que esmerilar para que no quede demasiado volumen en la soldadura. Después la pasta automotiva, el primer, después ya la pintura cuando se pinta la pieza o el ácido cuando queremos buscar oxidar. Entonces esa parte... ¿Salen del taller las piezas sueltas o ya armado, ensamblado en el taller? Si son piezas grandes, salen en partes. Si fuera de 6 metros, por ejemplo, esta pieza... ¿Es ahora de 6 metros que se va a poner en dónde? En Querétaro. Acabamos de poner una de 6 metros ahorita. Esa sale por separado, llega a Querétaro y se arma. Llevamos el nodo central por una parte y luego 6 brazos, cada uno por separado, y lleva una estructura interna que es la que hace que esto se ensamble, se haga la soldadura, se resane, se retoque y ya después... Una pieza más pequeña sale de ahí directamente. Sí, cuando es hasta de 1,80, 2 metros de tamaño, sale en una sola pieza y se coloca con una grúa en su sitio. Rodrigo Garagarza, muchísimas gracias por permitirnos en Calle 11 pues a asomarnos a tus secretos de la creación y del milagro de la escultura. Tienes una página de internet donde está buena parte de tu obra. Gracias a ti, Ricardo, antes que nada, muchas gracias. Y les comparto mi Instagram, es Rodrigo_Garagarza. Ya estamos con exposiciones. Viene una exposición en noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro. Es cerca del 5 o 6 de noviembre. Va a haber una exposición ahí con algunas piezas de formato mediano, una instalación larga de una transición justamente de estructuras a plantas. Y sin faltar el respeto a nadie, yo sí celebro que Sebastián ya empiece a hacer un capítulo del pasado en la escultura del país y que vengan relevos. Te agradezco mucho por el bien de nuestras plazas y nuestros puertos y nuestras calles. Necesitamos diversidad de escultura. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ti, Ricardo. Muchas gracias, muy amable. Volvemos a estudio.